Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. En las zonas rurales de América Latina, hasta el 70% de los almacenes de barrio utilizan únicamente dinero en efectivo, lo que genera procesos manuales que complican la gestión financiera de sus negocios. Conoce los retos y oportunidades que tendrían los almacenes de barrio si digitalizaran sus procesos en el reporte especial presentado por Mastercard. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de empezar con este episodio, quería comentarles que ayer cometí un error al mencionar una supuesta declaración del diputado provincial electo Maximiliano Bondarenko, que sí dijo que su madre jubilada no llega a fin de mes, pero que no dijo que la economía argentina es actualmente un desastre. 1. Javier Milei encabezó ayer la primera reunión de la mesa política nacional que creó tras la derrota en las elecciones bonaerenses. Recordemos que la mesa de Milei no representa una novedad en términos de las personas que conforman su círculo más cercano. Estamos hablando de su hermana Karina, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. En un mensaje publicado luego en X, sostuvieron que van a trabajar para defender el rumbo que vienen construyendo porque es el único que puede conducir a la prosperidad y que todas las demás recetas ya fracasaron. Y ayer también tuvimos un mensaje escrito desde el FMI que llegó a través de su vocera Juli Kozak y también en la red social X. El organismo reiteró su apoyo a las medidas del gobierno para estabilizar la economía y mejorar las perspectivas de crecimiento, aunque evitó pronunciarse sobre el uso de divisas para intervenir el tipo de cambio, es decir, lo que vimos en la semana previa a la derrota electoral. Milei retuiteó ese aval general del fondo y remarcó que las bandas cambiarias pactadas con el fondo siguen vigentes y que continuará con la agenda de desregulación. Sin embargo, lo que decíamos, estimaciones privadas señalan que el Tesoro ya habría gastado más de $500 millones en intervenciones con depósitos en el Banco Central que cayeron en torno a esa cifra en las 4 ruedas antes de las elecciones. Eso claro, con el tipo de cambio todavía ampliamente por debajo de la banda superior. Milei busca entonces proyectar fortaleza y respaldos clave tras el traspié en un contexto en el que la oposición se ha ido plantando por el punto de inflexión que parece haber sido este domingo. Cierro con otra noticia de última hora ayer y es que también se anunció la conformación de una nueva mesa política pero enfocada en la provincia de Buenos Aires. Los nombres que la conforman son Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert como cabeza de lista. Esto mientras numerosas cuentas de ex vinculadas a la facción de Santiago Caputo, entre ellas la del Gordo Dan, pedían sin pelos en la lengua que los Menem y Pareja den un paso al costado. Veremos entonces cómo sigue la interna de La Libertad Avanza. 2. Ayer tuve la oportunidad de conversar con varios empresarios e inversores destacados, algunos de los cuales tuvieron pasos por la administración pública y que se desempeñan actualmente en el sector financiero, energético y alimenticio. Todos pidieron hablar bajo la condición de off the record por la sensibilidad del momento político para el gobierno. ¿Y cuáles fueron entonces las principales conclusiones? En primer lugar, uno de ellos resaltó que hay que darle unos 10 días al gobierno para ver cómo digiere este golpe y se reacomoda y que no es esperable necesariamente que llegue una reacción inmediatamente contundente por parte de Milei. Lo segundo que me comentó esta misma persona que trabaja en el sector financiero es que no sería un disparate pensar en que el gobierno busque una nueva línea de crédito para calmar al mercado hasta fines de octubre. Por otro lado, un ejecutivo que tuvo pasos por la administración pública me dijo que no ve factible que el gobierno remonte este resultado en la elección nacional y que uno de los factores centrales en ese pronóstico es que se perdió credibilidad a la hora de diferenciarse de la casta. Léase los audios de Españolo que salpican a Karina Milei. Pero 2 empresarios más, uno del sector alimenticio y otro energético, aunque remarcaron que el gobierno debe dar señales claras de que absorbió el mensaje de su electorado, sostuvieron que hay tiempo para tender puentes para lograr una victoria clara en las elecciones de medio término. Lo cierto es que no consideraron que el anuncio de una mesa política con los mismos integrantes de antes constituya una señal en ese sentido. Hoy por hoy entonces, al menos entre estas 4 personas, prima la preocupación por sobre el optimismo. Las encuestas marcan que ganan los libertarios en octubre, entre ellas la última de la consultora Aresco que empezó a circular ayer, pero todos sabemos qué pasó con las encuestas del domingo pasado. 3. Los activos argentinos intentaron
intentaron rebotar ayer después del lunes negro post derrota electoral para el gobierno, con resultados mixtos que dejaron al dólar oficial marcando un nuevo récord nominal y quedando a menos de 4% de la banda superior de intervención acordada con el fondo. Lo cierto es que los bonos mostraron verdes generalizados después de haberse desplomado hasta el 9% el lunes, lo que permitió quitarle algo de presión al riesgo país, que había tocado los 1.108 puntos básicos este lunes. En acciones, los resultados fueron dispares en Wall Street, con los bancos sufriendo caídas de hasta 3,1%, mientras que las energéticas lograron un repunte. Ignacio Sniechowski, de Invertir en Bolsa, destacó que el volumen operado fue de 522 millones de dólares, la mitad de lo que se registró el día anterior en Estados Unidos, mostrando que luego del panic sell del lunes, este martes fue un día más tranquilo para las acciones argentinas. Nicolás Capela, también de Invertir en Bolsa, destacó 3 movimientos clave desde la mesa del broker. En primer lugar, mencionó que subió mucho el nivel de declaraciones juradas del agro para liquidar por la suba del tipo de cambio. Segundo, dijo que el Banco Central bajó 5% la tasa en simultáneas del 45 al 40%, y finalmente resaltó que va a ser interesante cómo sale la licitación de deuda de este miércoles, con la clave siendo que no hubo una nueva suba de encajes del Banco Central y que esta vez no exigirá a los bancos que compren bonos para luego encajarlos. En las palabras de Capela, en un sistema que parece contar con la liquidez necesaria, la licitación será un buen proxy de cómo está el apetito genuino para un rollover de deuda en pesos, a diferencia de las últimas subastas. Por otro lado, Juan Manuel Franco, de Grupo SBS, advirtió que la situación es muy desafiante para el gobierno en materia cambiaria y que será clave seguir al dólar, considerando que las reservas netas son negativas. Veremos qué nos arroja hoy entonces el termómetro de la licitación de deuda en pesos. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,3% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 16,1% para Bioceres, que reportó un balance fiscal con pérdidas, y subas de hasta 4,1% para TGS. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 1,8%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.385 pesos, el MEP en 1.437 y el contado con liqui en 1.434. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.425 y el mayorista en 1.416,50. El riesgo país, como te decía, quedó el lunes arriba de los 1.100 puntos y se dio algo ayer por el verde de los bonos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Hoy nos toca encontrarnos un día miércoles en un escenario complejo para el mercado, por llamarle de alguna forma, ya que tanto los bonos como las acciones se derrumbaron el lunes luego de las elecciones legislativas bonaerenses, aunque los instrumentos soberanos en dólares tuvieron un leve repunte el día martes. No obstante, el riesgo país volvió a escalar por encima de los 1.000 puntos, alejándose cada vez más de los 550 que el gobierno puso como barrera necesaria para volver al mercado internacional. Pero hoy me van a escuchar hablar poco, ya que estoy en contacto con 2 entrevistados que nos van a contar cómo vivieron estas ruedas y qué prevén para las próximas semanas. Tenemos el placer de estar en contacto con 2 ejecutivos de Conosur Investments. Por un lado tengo a Florencia Calvente, quien es Head of Research, y por el otro a Juan Martín Jansón, quien es director y Head Trader. Buenos días a los dos. Arranco preguntando, ¿qué análisis hacen del golpe que recibieron los activos argentinos tras las elecciones legislativas bonaerenses? Me gustaría saber si ustedes consideran que una sobrereacción o si habrá que adaptarse a que los bonos y las acciones tradeen en estos precios por algunas semanas. Creemos que la reacción neta del mercado a 2 ruedas de las elecciones fue moderada, de alguna manera, contemplando por un lado que el resultado del domingo aumenta las probabilidades o los riesgos de un escenario negativo para octubre, al mismo tiempo que puede significar una oportunidad para el gobierno. Como era de esperarse, el equity fue lo que se llevó la peor parte. Las acciones más golpeadas fueron las bancarias, que registraron pérdidas acumuladas en torno a un 25-26%, mientras compañías del sector energético como Pampa, TFS, YPF y Central Puerto se mostraron un poco más resilientes, reportando bajas hasta 17%, en torno al 14-17%. Los globales, luego de haber bajado hasta 10% el lunes, ayer recuperaron bastante y cerraron con bajas netas mucho menores. El G30, por ejemplo, cerró en el neto 4% abajo, el 35,7% abajo y el 41,6% abajo. Lo que destacamos como positivo en términos de señal fue que por el lado del FX vimos una presión moderada con una suba neta versus el viernes por debajo del 4%, esto es mirando el mayorista, sin haber alcanzado el techo de la banda que se ubica hoy en torno a 1.470. Las curvas en pesos, tanto tasa fija como
ayer aguantaron bastante bien, reportando pérdidas en dólares hasta 7% para tasa fija, con vencimientos inferiores a 2026 y entre 2 y 8% para instrumentos SAR. Dicho esto, no creemos que el mercado en general haya sobrereaccionado demasiado. Quizás un poco por el lado del equity, pero no a nivel general. Esperamos que la volatilidad se mantenga elevada en las próximas semanas, sobre todo contemplando la incertidumbre que puede generar no saber qué estrategia va a adoptar el gobierno hacia adelante, de cara a octubre, tanto en términos políticos como económicos. A tan solo 4% del techo de la banda, vemos probable que el dólar testé en algún momento este nivel, y ahí va a ser clave ver si el gobierno está dispuesto a defenderlo, si esto ocurriera, que a priori tendemos a pensar que sí. Me gustaría saber cómo se vivió en la mesa ese nerviosismo post-electoral, si les trajo alguna reminiscencia de las PASO 2019. Bueno, respecto a la mesa, fue claramente una jornada bastante movida. Creo que nosotros, o al menos parte del mercado, ya estaba bastante mentalizado con que esto iba a pasar, según que iba a haber un golpe. No estimábamos quizás la magnitud de un golpe tan fuerte, por ejemplo en equity, que fue menos 20 puntos en algunos papeles y un poquito menos. Quizás los bonos en dólares también se vieron muy perjudicados, y si bien hubo algún paralelismo con 2019, yo creo que con el correr del día, que arrancó de menor a mayor, es decir, arrancamos muy golpeados, después fue recuperando, nos dimos cuenta que había resiliencia en algunas cosas. Por ejemplo, la curva peso aguantó bastante bien, el tipo de cambio no fue a probar la banda, el equity se cayó muchísimo, yo creo que en cierta medida en sobrereacción, y lo mismo hard dólar, pero en definitiva lo que el mercado hace, y lo que hizo también en 2019, fue el mismo proceso de ponerle una etiqueta al futuro que se podría llegar a avecinar. En 2019 lo que te pasó es que el mercado se bien cayó de un día para el otro 50%, después entró en una caída secular que duró un tiempo largo, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, el mercado estaba en 1000 puntos en ese momento y se fue a 500 juntos, y después se llegó a 250. O sea, fue como que de repente le hizo un descuento porque apareció un riesgo que no teníamos en la cabeza, o menos creíamos que el riesgo no era tan amplio como cuando hay una rotura de expectativa, como cuando pasa esto, ¿no? Es decir, nosotros estimamos que van a empatar o perder por 3 puntos, y de repente 3. Para quien hoy está afuera de bonos argentinos, ¿creen que hay puntos de entrada o es mejor ser prudentes? Creo que en una primera instancia sería prudente, porque va a depender de la narrativa o de la construcción que haga el gobierno. Es decir, si el gobierno muestra que esto claramente es un llamado de atención, que efectivamente hay que llevar adelante algún tipo de cambio para lograr traccionar o lograr una mejor cohesión de cara a octubre, puede ser constructivo y puede ser una manera de aprovechar estos valores bajos, pero de la misma manera, si la retórica se transforma en algo más agresivo, tenemos que pensar en que que puede ser algo muy destructivo. Al contrario, yo creo que a Pablo hay que tener mucho cuidado respecto a la retórica que toma el gobierno, ¿no? Es decir, cómo empieza a comunicarse y qué empieza a hacer. Los valores, si bien son buenos, que tenés bonos que están rindiendo en torno al 17% o al 18%, o incluso, llegaron a estar más abajo, lo cierto es que hoy, por cómo están las cartas, yo sería conservador y esperaría. Ante la decisión del gobierno de intervenir nuevamente en el mercado cambiario, ¿creen que empieza a haber riesgos ciertos de que Argentina no pueda cumplir con sus servicios de deuda? En los próximos meses, o al menos en enero, no creemos que sea un problema grave, sino porque coyunturalmente, al menos en términos de la macro, vos estás bastante similar a la semana pasada, ¿no? Vendiste reservas, te mejoró el nivel de tipo de cambio en cierta medida, hay que ver si hay algún tipo de pass-through en la economía, pero en el fondo vos tenés la misma capacidad de pago, por lo tanto no tuviste problemas similares a 2018, donde te vendieron $5 billones en la pantalla. De hecho, el tipo de cambio nunca tocó la banda. En línea con esto, acá el problema no está en los servicios de deuda de corto plazo, sino que el problema está en el largo plazo o en el mediano plazo en cuanto al acceso al mercado, y no hay que perder de vista que los bonos, o al menos al nivel que están cotizando hoy, independientemente de la TIR, sino del nivel de precio, son similares a donde estaban hace un año. O sea, si uno mira la foto de hace un año donde estaban los bonos, antes del blanqueo, no estamos muy lejos de esos niveles. Creo que hay que mirar la imagen completa, donde hoy estás en un proceso mucho más estabilizado y los bonos están cotizando en el mismo nivel, ¿no? de hace un año. Entonces, de nuevo, para redondear, el punto es, no creemos que sea un tema de servicio de deuda de corto plazo, sí creemos que se aleja la posibilidad de volver a los mercados internacionales en el mediano plazo, de mantener
mantenerse estos niveles de confianza y bueno, de sistema, ¿no? Con todos los actores políticos. ¿Están siguiendo la dinámica de los credit default swaps de Argentina? ¿Les parece un indicador relevante? Me parece que el mirar la pantalla de cómo están priceando, entre comillas, es un poco, puede llevar a alguna confusión porque los credit default swap, lo cierto es que las operaciones que hay que se informan son pocas. En general no hay tantas operaciones de credit default swap dando vueltas. Hay, pero no son algo que ocurra todos los días y la mayoría de las curvas que obtenemos son por lo general precios teóricos de donde deberían operar o usan como referencia algún precio operado. Es difícil de estimar. Claramente el credit default swap va a estar en línea con lo que sea el riesgo país, ¿no? O sea, en definitiva la prima de riesgo que tenga el país respecto a los bonos soberanos. Yo ahí no sé si hay algún indicador que dé adelanto o preámbulo, porque lo cierto es que al no tener información histórica precisa y casi en real time se pierde un poco el análisis, ¿no? Digo, para no caer en una mirada que pueda tener algún sesgo o algún problema técnico por composición. Más allá de lo electoral, ¿qué señales está esperando el mercado para otorgarle credibilidad al plan Caputo? Bueno, creemos que las señales que está esperando el mercado son el diálogo político, autocrítica, mayor previsibilidad para la toma de decisiones y estabilidad en el equilibrio de tasas versus FX con menor presión para la microeconomía. Creemos que de alguna manera la sociedad está llegando a su punto máximo de dolor, y acá recién acabo de citar a un analista y colega reconocido, y está pidiendo que se tomen decisiones económicas que prioricen un poco más el bienestar de la sociedad. En lo que refiere a la deuda en pesos, ¿qué oportunidades ven para quien necesita hacer manejo de su liquidez y cuáles para quien tiene una postura más agresiva? Para el manejo de liquidez, que asociamos a un perfil conservador, en este contexto de elevada volatilidad de tasas, priorizamos instrumentos de corta duración. Hoy nos estamos enfocando en las LECAPs de menor plazo hasta fin de octubre, que ofrecen TNAs en torno a 46-52%. Complementamos con fondos T+1, por ejemplo, nuestro Conosur Ahorro, que presenta un plazo promedio de 49 días, rinde en torno a 58, 59 TNA y bueno, también complementamos con Money Markets, que por la suba de los plazos fijos hoy están rindiendo en torno a 44% TNA. En la combinación mencionada tienen como objetivo más que nada priorizar la liquidez y reducir el riesgo tasa. Para perfiles más moderados que estén dispuestos a extender un poco de duración, priorizamos ser 2026, particularmente marzo con el TZXM6 y junio con el TZX26, que ayer cerraron con tasas reales de 25 y 23% respectivamente. Estos instrumentos ofrecen cobertura ante una inflación superior a la preciada por el mercado, que está en torno al 2.2% mensual. A mayor duración, mejor se capturaría la potencial compresión ante un escenario positivo. Por último, para una postura un poco más agresiva en pesos, vemos las tasas nominales largas en niveles elevados. Si el escenario político mejora y la inflación mensual se mantiene en estos niveles, hay potencial de ganancia real y comprensión de rendimientos en la parte más larga. Un caso de referencia podría ser el T30J6, que opera en torno a 4% TEM. Al analizar la forma de la curva en pesos, los break-even en dólares e inflación, ¿qué conclusiones podemos sacar respecto de lo que espera el mercado de la economía argentina? Al cierre de ayer, el mercado descuenta una inflación implícita promedio que se ubicó cerca del 2.2% mensual hasta abril 2026. En el frente cambiario, si miramos a diciembre el cierre se ubicaba en torno a 1.600, mientras que la LECAP con vencimiento 15 del 12 arrojaba un break-even, tipo de cambio break-even en torno a 1.640, por encima de la banda que para ese momento se ubica en torno a 1.520. Para quienes consideran que el esquema actual se sostendrá hasta fin de año, estos precios lucen particularmente atractivos para inversiones en pesos a tasa fija. Yo pienso que en ese sentido, acá hay que poner en grande y resaltar es si creemos que el esquema se va a mantener. Pareciera que el mercado le cree, ¿no? Porque si no, yo ya lo hubiese tratado de volar por el aire y ni siquiera lo intentó. No sabemos si es porque le dieron un garrotazo que no pareciera, que hubiese habido algún tipo de intervención divina, pero el mercado no se arrimó ni a tocarlo. Entonces, y hoy lo rectificaste, o sea, hoy lo volviste sobre la idea de que no te respetan la banda, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo que podemos concluir es que hoy las valuaciones sí reflejan incertidumbre en un contexto que está atravesado por elecciones dentro de 34 días hábiles y está más a la espera de ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Dos preguntas sobre el dólar. Por un lado, me gustaría saber si ustedes prevén un salto cambiario y en segundo término, ¿qué cobertura les parece la ideal para quien precisamente prevé un dólar más arriba? Por lo pronto no, la verdad que no esperamos
esperamos un salto cambiario. Si bien sí esperamos mucha volatilidad y presión cambiaria en las próximas semanas en la previa a las elecciones, a priori, nuestro escenario base es que el sistema de banda se va a mantener al menos hasta octubre. Lo que pase después es difícil de prever hoy y creemos que va a depender tanto de cómo lleguemos hasta octubre como del resultado de las elecciones. Respecto de la cobertura, Juancha, ¿algo para agregar? No, respecto a la cobertura que puede llegar a tener sobre el tipo de cambio, la verdad es que es muy difícil. Si nosotros estamos esperando un cambio de esquema, que ya estamos arriba de todo, la verdad que hoy casi que tiene sentido si creemos que va a aguantar hacer carry, pero lo cierto es que si nosotros esperamos cobertura, tenemos que ir a instrumentos archimega cortos que ni siquiera te garantizan algo, como puede ser un Mopreal, pero si tuviese que buscar realmente cobertura, no miraría siquiera el universo de activo argentino, o miraría ONs corporativas de excelente nivel, que de hecho ayer tuvieron una baja de 0.5, 0.6, 0.7, o estaría ex Argentina si espero que un tipo de cambio más débil y que pueda testear el techo de la banda o atravesarlo. ¿Las obligaciones negociables en dólares hoy otorgan al inversor conservador la misma seguridad que en los últimos años? Depende qué papel mires, ¿no? No todas las obligaciones negociables son iguales y es muy importante entender en qué compañía se está invirtiendo antes de hacerlo. Hoy la verdad que con el contexto creemos que es muy importante mirar bien los créditos que se le seleccionan, dado que, bueno, que justamente la clave es el riesgo para un inversor conservador es proteger el capital. Algo también a tener en cuenta es el horizonte de inversión de la cartera, ¿no? Al momento de seleccionar los instrumentos, porque justamente cuando invertimos en ONs un poco más largas podemos estar expuestos a movimientos en el mark to market que si tenemos bien escalonada la cartera podemos evitar en base a las necesidades de liquidez de los diferentes inversores. Nosotros hoy seleccionamos compañías que priorizamos hoy al momento de mirar una compañía: un bajo nivel de apalancamiento, un perfil de vencimientos extendidos. Si invertimos una ON en dólares, bueno, miramos que los ingresos estén vinculados al dólar o, bueno, que tengan ingresos en el exterior, cosa de evitar el descalce versus moneda. Miramos también la posición de liquidez y bueno, y la capacidad que tienen de generar a futuro. En términos de sectores, quizás estamos un poco más enfocados en energía, tanto en oil and gas como en compañías de generación eléctrica. También en otros, ¿no? En agro, real estate, pero que creemos que quizás son los que hoy ofrecen una buena cobertura. Pensando en los inversores internacionales, ¿temen que la caída que vimos el lunes genere un hartazgo que empieza a tornarse definitivo, una sensación de que Argentina es muy difícil de entender, tanto en renta fija como en renta variable hablo? Creemos que esto, de nuevo, va a depender de cómo responda el gobierno en los próximos días. Si no se muestra receptivo y vuelve a sorprender negativamente en octubre, probablemente veamos un impacto negativo mayor en las expectativas de los inversores internacionales. Las elecciones de octubre igualmente no son concluyentes en el sentido de que no son ejecutivas, pero sí pensamos que van a ser una señal clave para los inversores internacionales en términos de apoyo de la sociedad de cara a 2027. Por último, ¿ven alguna chance de que el contexto internacional empiece a jugar a favor nuestro ante una inminente baja de tasas de la Fed? ¿O es algo que al ya estar descontado en precios no mueve la aguja? Bueno, en lo relativo al contexto internacional, sí. La verdad es que pensamos que el contexto internacional es importante y podría ayudar a la Argentina. En el corto plazo, que se materialicen los recortes de la Fed que el mercado espera, podría sumar a una reducción del costo de una eventual vuelta al mercado del país en la medida en que Argentina obviamente logre moderar sus riesgos idiosincráticos. Y en el largo plazo, por su parte, también trabajamos con una hipótesis de un dólar un poco más débil durante los próximos años, idea que de materializarse mejorará progresivamente el entorno para los países emergentes y los mercados de materias primas, algo de lo que el país en particular puede llegar a beneficiarse. ¿Algún view adicional? No, creo que es importante recordar que en 2018 parte de, quizás no completamente, pero una de las llamas que encendió la mecha del principio y del fin, para ponerlo en ciertas palabras, fue que las tasas entraron a volar y que ahí entramos justo en una espiral donde tuviste quilombo con el tipo de cambio, tuviste problema con las tasas, tuviste problema con el déficit fiscal y y ahí cuando sí te dio más 2 y te dio 4, arrancaste salí disparado, arranca parte. Y ahí pasaban por la fija Florencia Calvente y Juan Martín Jansón, ambos de Conosur Investment, a quienes les agradecemos enormemente que se hayan tomado un ratito para hablar con nosotros en días muy difíciles para quienes están trabajando en el mercado. Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la semana que viene, ahora sí, el día lunes. Saludos a todos y esperemos un repunte en la renta fija argentina. La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer La Libertad Avanza en su cuenta oficial de X. Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La Libertad avanza o Argentina retrocede. ¿Una señal entonces de que no habrá cambios significativos en la estrategia del gobierno? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.